Milton, ¿me escuchas? Sí, Giovanni. Milton, ¿y qué te parece si va conversando con el doctor o como un previo mientras no estamos saliendo a la isla? Claribel, vamos. Tu micro, Claribel. Buenas noches, soy María Claribel Díaz Rubio. Bienvenidos a esta charla de miércoles. Reciban un saludo cordial en nombre de los integrantes de Hacer Montaña y Montaña Jóvenes en Marcha. Nuestro agradecimiento especial al doctor Daniel Morales Chocano, ponente de la presente charla titulada Paco Pampa por Daniel Morales, realizada dentro del ciclo que iniciamos hoy, dedicado a esta cultura ancestral, 3.200 años de antigüedad, que se halla en nuestra provincia para orgullo de todos los chotanos. Enseguida brindo la palabra a la arqueóloga Gladys Ramos Galarreta, quien se encargará de la justificación de la presente charla. Adelante, señorita Gladys. Buenas noches. Por una de esas casualidades de la vida, conocí a Milton Antesana en la Universidad Ricardo Palma. Y ahí comenzó la gran aventura. Coordinar las entrevistas con el doctor Pablo Macera, con el doctor Daniel Morales y con el doctor Yuji Seki. Y soy muy contenta, muy feliz porque otra vez estamos reunidos todos, ¿no? Todos los que comenzamos esta aventura en el 2017. Yo soy arqueóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, compañera de clase con Daniel y nuestro profesor fue el doctor Pablo Macera. Y estoy muy feliz de que por fin tengamos esta conferencia sobre Paco Pampa. Entonces, buena charla de miércoles. Gracias, señorita Gladys. Mientras prepara nuestro ponente su material de exposición, invitamos a nuestro público virtual a utilizar los chats de Facebook y Meet para enviar sus preguntas, recordando que estas sean oportunas, precisas, concretas y sin apartarse del tema, indicando su nombre completo. Las preguntas que serán resueltas en la segunda parte de nuestra charla durante la ronda de preguntas, de igual manera precisa y concreta por el ponente en un tiempo máximo de 1 minuto y medio por respuesta. Entonces tenemos el gusto de presentar al doctor Daniel Morales Chocano, ponente de esta noche, quien tratará el tema Paco Pampa por Daniel Morales. Su hoja de vida. El doctor Daniel Morales es profesor asociado y es director de la Escuela Académica Profesional de Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es investigador del Instituto de Investigación Históricos Sociales e Instituto Seminario Historia Rural Andina. Coordinador del proyecto arqueológico Paco Pampa en convenio internacional con el Museo Nacional Etnológico de Japón. Él es especialista en arqueología amazónica y del periodo formativo en los Andes centrales, con libros y artículos publicados en inglés, portugués y español sobre la especialidad, con premio al mérito del Consejo Superior de Investigaciones por haber destacado durante los periodos de 1990 a 1998 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
reconocimiento a sus actividades de investigación en el año 2008, 2019, 2011, por el Vicerrectorado Académico. Con mérito como investigador nacional en la categoría María Rostorowski 1, grado más alto del investigador nacional de CONCITEC en el año 2019-2021. Él es miembro fundador del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú y vicedecano periodo 2006 al 2008. Doctor Daniel Morales, tiene usted 20 minutos para su exposición. Adelante. Buenas noches a todo el público que nos está viendo y especialmente a la provincia de Chota, un sitio muy agradable donde yo permanecí muchos años. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el surgimiento del poder en el periodo formativo de Pacopampa. El proyecto arqueológico Pacopampa se inició prácticamente hace más de 50 años con las primeras excavaciones realizadas por el arqueólogo Hermilio Rosas. En la actualidad, el proyecto Pacopampa trabaja en convenio desde el 2005 con el Museo Etnográfico del Japón. Bien, el proyecto Pacopampa es básicamente gracias al apoyo, gestión del doctor Pablo Macera y con el donativo del doctor Emilio Choi, compraron el sitio arqueológico de Pacopampa para la Universidad de San Marcos. Y es a partir de esa fecha en que diferentes docentes de arqueología de la Escuela de San Marcos fueron a hacer investigaciones. Yo fui también uno de ellos y presenté una tesis sobre Pacopampa. Bien, quiero resumir la ponencia para ser un poco más concreto. Este trabajo de surgimiento del poder en el periodo del formativo de Pacopampa se fundamenta en el análisis estructural para entender las estructuras profundas de la organización social e ideología de esta sociedad, para lo cual analizamos la arquitectura del centro ceremonial de Pacopampa, el arte lítico asociado en este sitio y la iconografía de la cerámica de las excavaciones que realizamos en el sitio. Luego, o finalmente, para entender, digamos, el significado de la iconografía, usamos el análisis de los mitos, de las referencias históricas, de los cronistas, y también las referencias etnográficas sobre el jaguar en los grupos nativos amazónicos. Eso es más o menos el contenido. Bien, este es un mapa que nos señala la ubicación del sitio de Pacopampa. Como ustedes saben, está en el extremo norte del departamento de Cajamarca, en la provincia de Chota, ¿no? Distrito de Querocoto. Pueden ver ustedes que está muy cerca, ¿no? El río Chotano es tributario de la cuenca del río Marañón y esto forma parte del río Amazonas.
Es decir, Pacopampa está ya en el lado oriental. Y por la altitud que tiene, está prácticamente en la ceja de selva, o lo que yo llamo Amazonía andina, ¿no? Otros sitios de este periodo formativo, por ejemplo, es Cunturhuasi, que está un poco más al sur, ¿no? Huacaloma, en Cajamarca también. Un poco más alejado está el sitio de Chalín de Huántar, que son casi contemporáneos, digamos, en el periodo formativo, es decir, a partir de los 1200 antes de Cristo hasta los 400 antes de Cristo. Bien, la arquitectura de Pacopampa es esta, el centro ceremonial de Pacopampa, ¿no? Como ven ustedes, se trata de una pirámide truncada con 3 plataformas. Esta es la primera plataforma, esta es la segunda plataforma y esta es la tercera plataforma. Cuando vemos esta arquitectura, es necesario, la arquitectura, este es un concepto, la arquitectura es la materialización de conceptos e ideas establecidas dentro de un grupo social. Es decir, tiene una función y un significado. Tomando como base esto, nosotros tenemos una hipótesis sobre este centro ceremonial. Y es la siguiente. En la arquitectura del centro ceremonial de Pacopampa se materializa la concepción del mundo o cosmovisión de esta sociedad. Estas 3 plataformas son el fundamento, digamos, de 3 espacios simbólicos, ¿no? Cada espacio simbólico, de arriba a abajo o de abajo a arriba, cada espacio está formado por una plaza cuadrangular hundida, con escalinatas de acceso, como pueden ver ustedes acá. La arquitectura es sumamente refinada, de piedras labradas. Además, hay, digamos, columnas. Aquí hubo un atrio de columnas, ¿no? Y también hay dinteles. Y lo más importante es que también en estos dinteles que estaban, digamos, como portada de las escalinatas, hay una serie de íconos labrados en piedra. Esta es la tercera plataforma, ¿no? A la cual le llamamos la Plaza de las Aves, porque en el dintel, para acceder a la plaza, está esta representación de 2 aves frente a frente. Esta es la segunda plaza, en la segunda plataforma. Como pueden ver ustedes, las escalinatas son mucho más numerosas, ¿no? Y la plaza igual está en bajo relieve, ¿no? Se asciende por esta escalinata y lo más interesante en este caso es que en cada lado, aquí por ejemplo donde está el jalón y en este lado, encima de esta piedra, se encontraron un jaguar, acá un jaguar y acá otro jaguar. Lo interesante es que uno de los jaguares es más grande, es el que lo hemos visto en la presentación, está en el Museo Larco, acá en Lima, ¿no? Y el otro jaguar es más pequeño, que estaba aquí. Entonces, el jaguar más grande es el macho y el jaguar más pequeño es la hembra. Entonces, aparte de las 3 plataformas, que es la tripartición del espacio simbólico del centro ceremonial de Pacopampa, tenemos otro principio que es la dualidad. La dualidad de género, ¿no? En este caso, macho y hembra de jaguares. Bien, en cada una de estas plazas, como les he dicho, hay un dintel. Ahora estamos en la primera plataforma,
de este centro ceremonial. La primera plataforma, como les he indicado, está en la parte más baja y tiene este famoso dintel que se llama el dintel de las serpientes. Como pueden apreciar, igual que en la parte del centro o de la segunda plataforma, se da esta dualidad. En este caso son dos serpientes frente a frente, ¿no? La cabeza de las serpientes está erosionada y se ha perdido prácticamente. Entonces, esto confirma, ¿no?, que no solamente el espacio simbólico de la pirámide de Pacopampa es tripartita, sino también es dual. Y es una dualidad de género. Como les he dicho, en la segunda plataforma se encontraron estos jaguares. El primero, como en la portada que ya les he mostrado, está en el Museo Largo. Eso fue encontrado al costado de la escalinata. Y al otro costado de la escalinata fue encontrado este jaguar, ¿no? Entonces son estos dos jaguares que estaban frente a frente en la escalinata de acceso a la segunda plataforma. Es el mismo jaguar, ¿no?, que fue prácticamente recuperado por el doctor Pablo Macera de un campesino que era el antiguo dueño del sitio arqueológico Pacopampa, el cual lo tenía en su casa, ¿no? Y en el cuello del jaguar amarraba sus caballos, ¿no? Entonces el doctor Pablo Macera se lo compró y lo dejó en el sitio. Y los pobladores lo han puesto en la plaza, una de las plazas del sitio de Pacopampa. Ahí se encuentra este gran jaguar. Como les he dicho, en la tercera plataforma, para completar, digamos, la dualidad y tripartición de los tres espacios simbólicos, hay otro dintel. Este dintel está bastante erosionado, incluso está roto, como ustedes lo pueden ver. Pero aquí se muestran dos aves, ¿no?, frente a frente, pero a la vez están imbrincadas con la cola del jaguar, o que también podría ser de serpiente. Entonces, lo que tenemos es una conformación estructural del centro ceremonial de Pacopampa, donde se puede apreciar claramente la dualidad y la tripartición de este gran sitio ceremonial. Bien, cuando hablamos de tres íconos importantes en cada una de estas plataformas, vemos que en este esquema que he hecho muy rápidamente, ¿no?, esta es la primera plataforma, la segunda plataforma y la tercera plataforma. En la primera plataforma hemos visto el dintel de las serpientes. ¿Por qué en la primera plataforma este dintel de las serpientes? ¿Y por qué serpientes, ¿no? Entonces lo que nosotros indagamos son el comportamiento de estos animales. Y podemos ver, por ejemplo, que una de las actitudes de la serpiente cuando se cruza o se ve, inmediatamente se esconde bajo la tierra. Lo cual implica pues que esta serpiente está muy vinculada al mundo inframundo o el mundo de abajo, y que en el mundo andino, en la mentalidad andina, se llama Ucuipacha, ¿no? Este concepto es muy interesante porque ya nos está dando referencias de la representación simbólica de esta gran estructura del centro ceremonial de Pacopampa. En la segunda plataforma, como hemos podido observar, están los jaguares aquí, frente a frente, ¿no? Hemos dicho que son hembra y macho, entonces la dualidad es de género, de oposición y complementariedad.
Y el jaguar también tiene hábitos sumamente interesantes, ¿no? Aparte de ser uno de los animales más poderosos de la selva, ¿no? Puede ver de día y de noche, por ejemplo. Entonces, esto le da un atributo de comunicarse tanto con el espacio de arriba y el espacio de abajo. De tal manera que esta parte central es el espacio donde están los seres humanos. A este espacio, en el mundo andino, se le llama Caipacha, ¿no? Y finalmente, en la tercera plataforma, ¿no? Como les habíamos dicho, están las aves. Las aves, ¿no?, tienen el atributo de dominar el espacio, de tal manera que nos están indicando que estas están vinculadas al mundo de arriba. A eso, en el mundo andino, se llama Hanan Pacha. Entonces, como pueden observar, esa es la estructura dual y tripartita de organización social e ideológica del centro ceremonial de Pacopampa. Un aspecto importante es por qué el jaguar en medio, ¿no? Quizás tenga una connotación sumamente importante, y eso lo vamos a ver a continuación. Otro aspecto importante es que se ha trazado un eje, ¿no?, que pasa por en medio de las tres plataformas. Este eje es interesante porque es un eje astronómico. Es decir, este eje está conectado hacia la cumbre del cerro, por donde sale esta constelación que en el mundo andino se llama Choquechinchay, es decir, las 7 cabrillas o 7 estrellas del universo. Y esto es interesante porque está vinculado justamente al jaguar, ¿no? El jaguar representa justamente a esta constelación Choquechinchay. Bien, entonces ahora vamos a ver las otras representaciones simbólicas en la cerámica. Cuando realizamos excavaciones en el centro ceremonial de Pacopampa, separamos nosotros 3 fases de desarrollo. La fase inicial, que prácticamente empieza a 1300 antes de Cristo hasta 1200. Luego viene la fase de apogeo, que es aproximadamente 1200 antes de Cristo hasta los 400 antes de Cristo. Y finalmente una fase que nosotros la llamamos expansiva, ¿no?, que es una fase que va de los 400 a los 200 antes de Cristo. Entonces, en la primera fase, esta cerámica de la primera fase inicial tiene una característica muy interesante, ¿no? Especialmente en la decoración. Son líneas onduladas, por ejemplo, incisas, o acá grupos de líneas incisas, o aplicaciones de cintas, ¿no?, presionadas en el cuenco. O también hay cintas cortadas con botones aplicados. Aquí también es lo mismo, aquí también cintas aplicadas, igual acá, y también hay zonas punteadas, por ejemplo. Esta es la iconografía más antigua para Pacopampa y se ha encontrado en mayor porcentaje, digamos, en el sitio de Pandanche. Pandanche es un pequeño centro ceremonial mucho más antiguo que Pacopampa y está a 5 kilómetros de mucho más abajo que el centro ceremonial de Pacopampa. Bien, entonces esta es la fase inicial. En la fase de apogeo observamos una ruptura, se podría decir, de las representaciones iconográficas. Y ya no van a haber diseños punteados, no van a haber aplicaciones, ¿no? No van a haber esos botones que hemos podido ver, y aparecen íconos sumamente importantes,
un porcentaje bastante alto y repetitivos. Es recurrente estos ciclos. Son básicamente tres. Las cabezas de jaguares, que es esta, por ejemplo. Aquí la serpiente, no se ve muy bien, ¿no? Y las aves, ¿no? Entonces, estos tres iconos son sumamente recurrentes en toda la cerámica de Pacopampa. ¿Por qué esa ruptura de la iconografía entre la fase inicial y la fase de apogeo? Aquí voy a citar al doctor Augusto Ayuela, que es un arqueólogo colombiano que enseña en la Universidad de Los Ángeles. Él escribe en el 2005 y dice: la mejor forma de lograr un nuevo paradigma religioso es transformando o cambiando la iconografía y los artefactos de culto a fin de reflejar un nuevo sistema de creencias. Esta iconografía y artefactos de culto describen claramente la revelación del profeta, sacerdote o chamán, y su transformación en seres como jaguares, serpientes y aves, ¿no? Entonces, tenemos pues bastante claro de que esa ruptura es un cambio de una nueva ideología. Esta nueva ideología está íntimamente vinculada a estos tres iconos, ¿no? El felino, la serpiente y el ave. Aquí pueden notar, por ejemplo, un dibujo de los fragmentos que le he mostrado, ¿no? El felino siempre mostrándose de perfil, con su boca bastante, mostrando los colmillos prácticamente. La serpiente, por ejemplo, ¿no? Y de igual manera, con nostril, tiene todo el cuerpo completo. Y el ave. El ave es un ave de pico fuertemente encorvado y debajo de los ojos tiene lagrimones. Entonces, se ha identificado incluso estos personajes. Se trata de un jaguar, probablemente una serpiente amazónica, y esto probablemente es el águila arpía, que también podría ser amazónica, que es el águila arpía devoradora de monos, ¿no? Bien, nosotros, como le dije, hemos excavado en Pacopampa y hemos clasificado la cerámica en tres fases. La fase inicial sería esta, ¿no? Donde los motivos que presenta la cerámica son, como hemos dicho, punteados, aplicados, pero aquí no hay felino, por ejemplo. En la fase de apogeo, que es esta, como hemos dicho, está el felino, las falconias y las serpientes, ¿no? Hemos hecho una clasificación más detenida de estos tres personajes que son sumamente importantes para entender la ideología de este sitio ceremonial. Y hemos encontrado que se puede separar cuatro fases, como pueden ver ustedes acá. La fase B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1 y E2. Esto está de acuerdo, digamos, a la estratigrafía o los estratos que nosotros hemos excavado en Pacopampa. Entonces, los iconos felino, serpiente y jaguar, serpiente y ave o águila, tienen pues cuatro fases, ¿no? Y aquí podemos ver esas cuatro fases en el caso de las cabezas del jaguar, ¿no?
Lo interesante es que en esas 4 fases hay cambios, digamos, ¿no? Desde esta primera, que sería la más antigua, hasta esta que es mucho más alegórica, digamos, ¿no? De la cabeza del jaguar. Hay 2 modalidades para expresar al jaguar. Una con líneas curvas, como estas, y otra con líneas geométricas, como estas, ¿no? Lo interesante también de estas fases es que las fases más antiguas, por ejemplo, esta, es muy propia de Pacopampa. Luego, esta, por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis con los sitios formativos, nos damos cuenta, por ejemplo, que en la Boca de los Reyes, Caballo Muerto, en Trujillo, existe este ídolo de barro, una cabeza de jaguar muy semejante a esta. Entonces, cronológicamente, está después de Pacopampa. Y miren esta imagen. Esta imagen es muy similar, ¿no? La cabeza de este jaguar es muy similar a la cabeza del Lanzón de Chavín, especialmente por estos rizos de la ceja, ¿no? Esto estaría en la fase C. Y finalmente la fase D, ¿no? Que es mucho más complicada incluso. Entonces, cronológicamente, nosotros pensamos que Pacopampa es mucho más antiguo que las representaciones del formativo en la costa y que las representaciones que existen en Chavín, como es en este caso, ¿no? Igual sucede en las aves, ¿no? Como desde representaciones casi naturalistas, ¿no? De la cabeza de las aves con pico encorvado y lagrimones, se va, digamos, estilizando de tal manera, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, lo vamos a ver aquí, ¿no? Ya bastante estilizada, pero siempre, digamos, este halcón, ¿no? Con un moño atrás y el pico encorvado, lo que nos hace pensar de que es la arpía devoradora de monos. En este estilo, ¿no? Igual cómo se va transformando, digamos, se va estilizando la cabeza de esta ave. Y acá lo podemos notar, por ejemplo, parece que no se notara, pero miren, fíjense bien, este es el moño, ¿no? Este es el ojo y el pico encorvado. Y así sucesivamente siguen las cabezas de aves. Aquí en forma geométrica, fíjense cómo se ha estilizado tanto, ¿no? La cabeza, el ojo, el moño y el pico encorvado. Ya bastante geometrizado, ¿no? Entonces, tenemos pues que estos 3 iconos son sumamente importantes. Pero de los 3 iconos hay una diferencia entre el jaguar, la serpiente y las aves. Solamente el jaguar se presenta antropomorfizado. ¿Por qué? Porque lleva una corona, que es esta, ¿no? Que es un atributo básicamente humano, ¿no? Que solamente llevan los reyes, los que tienen el poder prácticamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué el jaguar se antropomorfiza en un ser, se transforma en un ser antropomorfo con corona o mascaipacha? Decimos mascaipacha porque el Inca usaba la mascaipacha. Cuando se ponía la mascaipacha, el Inca adquiría poderes divinos. La gente no podía mirarlo de frente, iba agachado, ¿no? Porque había querido. Pero cuando se sacaba la mascaipacha, se comportaba como cualquier ser humano, ¿no? Entonces, ¿por qué el jaguar se transforma
en un ser antropomorfo con corona? Esto es una de las preguntas importantes, ¿no? Para entender este problema, hemos tenido que recurrir a las referencias históricas y etnográficas sobre el jaguar, ¿no? Y hemos empezado a revisar algunos cronistas, especialmente dos cronistas indígenas. Me estoy refiriendo a los cronistas indígenas Huamán Poma de Ayala y Salcahuayma. Ellos ilustran y explican el significado del jaguar en el mundo andino y amazónico. Ambos cronistas mencionan que el jaguar, las constelaciones llamadas Choque Chinchay y los fenómenos naturales como el rayo, el trueno, la lluvia, están íntimamente vinculados. Más aún, el cronista Jiménez de la Espada reconoce al poderoso felino en las 7 cabrillas de la constelación llamada Cabrillas o Choque Chinchay, cuya fiesta, especialmente en la zona de Lima prehispánica, se celebraba, se llamaba Oncoimita, y se celebraba en el mes de junio, al inicio de la estación seca. En este momento justamente es que aparece esta constelación de las 7 estrellas llamada Choque Chinchay en el horizonte, avisando el cambio de estación, lo cual significa pues que todo esto apunta hacia las sociedades que dependen básicamente de la agricultura. Para Huamán Poma, ¿no?, en la primera edad del mundo andino llamada Wari Huiacocha Runa, dice, imperaba el jaguar, que es la divinidad que controla, dice, los fenómenos de la naturaleza, como el rayo, el trueno, el relámpago y la lluvia, y prodiga la germinación y fecundación de las plantas. Una vez más, está íntimamente vinculado a lo que es una economía básicamente agrícola. Otra pregunta que nos hacemos para entender al jaguar en la representación iconográfica de este gran centro ceremonial es: ¿quién es la imagen antropomorfa que tiene el poder? Aquí, la información etnográfica nos da la respuesta. Especialmente en los grupos nativos amazónicos de Colombia, como son los paes, los tucanos y los omaguas, según el doctor Richard Dolmatov, que escribe un libro sobre el jaguar, sobre el chamán y el jaguar en 1987, plantea que el chamán puede convertirse en jaguar, para lo cual dice, el chamán usa como atuendo el vestido, como atuendo de vestido, la piel de jaguar. También usa la máscara de jaguar y se pinta como un jaguar. Además, usa o toma alucinógenos para entrar en trance y convertirse en jaguar. ¿No? Este mito es sumamente importante. Entonces, la imagen antropomorfizada es el correlato del mito donde el chamán se convierte en jaguar. Creo que con esto está bastante claro esa imagen del jaguar, de la cabeza del jaguar con corona, es el ícono que representa básicamente el poder. Y para finalizar,
Esto lo que está ocurriendo en Pacopampa, en Chavín, donde ya la sociedad es mucho más compleja y más desarrollada, tenemos a este personaje antropomorfizado. Ustedes conocen, pues, la Estela Raimundo de Chavín, ¿no? Es un jaguar antropomorfizado. Es una quilca que representa la transformación del chamán en jaguar. Es decir, es la expresión del relato del mito, el cual todavía aún existe en los grupos amazonas. Podemos observar este personaje que sustenta el poder en Chavín, es un ser humano, porque es bípedo, ¿no? Pero tiene garras de jaguar. Igual en los pies tiene garras de jaguar. Tiene máscara de jaguar, con los colmillos. Más aún, el poder lo tiene este personaje, porque en cada mano sustenta un báculo. Este báculo, ¿no? Con una serie de íconos donde está incluso las serpientes, ¿no? Y lo que es más, una enorme corona, ¿no? Que es esta, que duplica o triplica el tamaño del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que esto es un poder absoluto, ¿no? De este personaje antropomorfo, el cual pensamos de que es pues justamente el chamán que se convierte en jaguar y toma los atributos del jaguar para, digamos, tener el poder en estas sociedades del periodo formativo. Creo que con esto, de forma muy breve, hemos terminado con la ponencia. Gracias, doctor Morales. Recordamos a nuestros amigos virtuales que pueden seguir utilizando los chats de Facebook y Meet para seguir formulando sus preguntas, recordando que sean oportunas y concretas, indicando su nombre completo. Esas preguntas serán resueltas igualmente de manera precisa y concreta por el ponente en un tiempo máximo de 2 minutos por respuesta. A continuación, tengo el agrado de presentar a la periodista Giovanni Quintana Vera, representante de Montaña Lima, quien se hará cargo de la ronda de preguntas. Adelante, Giovanni. Gracias, Claribel. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Daniel Morales. Qué gusto y qué lujo. Además que usted, uno de los pioneros, ¿no es cierto?, uno de los arqueólogos peruanos, investigador además, y que ha estado bajo la dirección precisamente de esta investigación del proyecto arqueológico Pacopampa. Muchas gracias además por su tiempo y por todo lo ilustrado. Tenemos preguntas del público y aquí tenemos comentarios y preguntas en realidad. La primera pregunta es, uy, se me fue por aquí, de Óscar Sánchez Ruiz. Bueno, felicitaciones. ¿Existe alguna relación, indicador, entre paréntesis, de la cultura Pacopampa con Poroporo y Cunturhuasi? Claro, para empezar, los dos sitios son del periodo formativo. Poroporo y Cunturhuasi. Cunturhuasi está en Cajamarca. Y tanto los dos sitios, tanto Poroporo como Cunturhuasi, tienen la misma iconografía, donde el jaguar es uno de los personajes más importantes. Con esto quiero decir que durante todo el periodo formativo y en todos los sitios del formativo a nivel nacional, la recurrencia de estos tres personajes, felino, serpiente y ave, y donde el felino ocupa, digamos, el primer peldaño y tiene atributos antropomorfos, ¿no? Lo cual le da, digamos, otro significado social a este gran personaje, ¿no? Y cronológicamente, también como hemos dicho, ¿no? Quizá Pacopampa sea mucho más antiguo,
pero casi contemporáneos, con Culturuasi y con Chavín, y también con Poroporo. La siguiente pregunta, muchas gracias por su respuesta, doctor Morales. La siguiente pregunta es, ¿podría tener la misma antigüedad de la cultura chaví? Se refiere a Pacopampa. Claro, exacto. Si Pacopampa podría tener la misma antigüedad de la cultura chaví. No, como hemos dicho, ¿no? Y como el trabajo de seriación de la cerámica en 3 fases, y como hemos visto los diseños, ¿no? Se nota claramente, además, por ejemplo, nosotros no tenemos una imagen antropomorfa como la Estela Raimondi. Claro. Lo que tiene Pacopampa son los inicios de ese proceso de antropomorfización del jaguar, ¿no? Por lo tanto, y de acuerdo a la estratigrafía de las excavaciones, la seriación de la cerámica, hemos podido notar claramente de que Pacopampa se inicia prácticamente esta fase de apogeo 1200 a.C. y Chavín está empezando 800 a.C., ¿no? Entonces, es indudable de que Pacopampa sea antes que Chavín, ¿no? Pero están en el mismo periodo formativo. Y quizá esa respuesta que acabo de dar también responde a la pregunta que hace Emerson Bustamante. Dice, Pacopampa y Chavín, ¿alguna influencia? Claro, podría ser, ¿no? Como le dije, los íconos están en todo el periodo formativo. ¿De dónde sale eso? Ese es otro tema que yo también he hablado y he investigado sobre este aspecto, ¿no? Tomando a Tello, ¿no? Quien lanzó la hipótesis de que el origen de la cultura chavín estaba en la Amazonía, ¿no? Para explicar eso tendría que tener otra ponencia, ¿no? Entonces, nos quedamos ahí por el momento. Nos quedamos ahí, continuamos entonces con la siguiente pregunta. Jaime Campos dice, ¿Pacopampa tiene alguna relación con la zona arqueológica del Cerro La Paja, ubicado en La Granja? ¿Cerro qué? El Cerro La Paja, ubicado en La Granja. Mire, en la granja, en la zona de la granja, que está muy cerca de Pacopampa, hay un sitio arqueológico, ¿no? Similar a Pacopampa, es un poco más chico, ¿no? Y está justamente en el mismo eje que nosotros le habíamos dicho por donde sale esta constelación de las Pléyades. De tal manera que, así como este sitio arqueológico que está muy cerca de la granja, hay otros sitios pequeños en todo el área de Pacopampa, incluso en Cuterro, en Huambos. Hay pequeños centros ceremoniales, pero donde el eje principal es el sitio de Pacopampa. Eso nos daría pie también a hablar de otro tema, ¿no? Los seques, los famosos seques, ¿no? Que ya Tom Suidema ha escrito acerca de eso, ¿no? Entonces, esos seques, lo más importante es que empiezan en el formativo, ¿no? Y no en la época inca. En la época inca esto ya estaba sumamente desarrollado. Bien, bien, gracias por su respuesta nuevamente. Augusto Bocanegra Gálvez dice, deseo saber si todavía se nombra como ruinas de San Pedro a los restos arqueológicos de Pacopampa, nombre que tanto reclamé hace ya más de 25 años. Ruinas, sí, pues es que todas las evidencias arqueológicas son denominadas ruinas en nombre vulgar, digamos así, ¿no? Pero ya, digamos, la ciencia de la arqueología ha dejado bien claro, ¿no? Y clasificado estas llamadas ruinas. En el caso de Pacopampa, estamos hablando de un gran centro ceremonial. Es como decir la catedral de Lima, pero en la época prehispánica, ¿no? Entonces, los pacopampinos también ya han tomado conciencia, todos los chotanos incluso,
de que esto no es una ruina, pues. Exacto. ¿No? Una ruina generalizada, no te dice nada. Pero hay tantos estudios, tantas investigaciones, no se puede seguir llamando ruina. Y tanto así que precisamente en el marco de este proyecto se descubrió que en el 2009, los restos de la llamada Dama de Pacopampa. Y ahí me permite preguntar lo que dice Carmen Yulisa, precisamente su pregunta es, ¿y quién fue la Dama de Pacopampa? Es una pregunta sumamente interesante. Justamente está vinculado al origen del poder que nosotros hemos hablado. Esta gran dama de Pacopampa fue encontrada, la tumba de la dama de Pacopampa, fue encontrada justamente en el eje que yo les he mencionado, el eje astronómico. Y ahí se encontró esta dama, que es prácticamente la que tiene el poder. Es decir, incluso el poder es de género. No hay hombres acá que tienen el poder, ¿no? La dama de Pacopampa está íntimamente vinculada a este personaje una estela de Pacopampa que fue llevada por el arqueólogo Larco Joyle, primero a Chiclín, después fue trasladado al Museo Larco. En el Museo Larco podemos ver a esta estela de Pacopampa. Es la representación idéntica de la tumba de Pacopampa. ¿Por qué? Esta tumba de Pacopampa tiene una serie de atributos en oro que lo hacen similar. Para empezar, el cráneo, que está untado con cinabrio y azurita, es deformado, achatado. Y esta lápida de Pacopampa que está en el Museo Larco tiene también la cabeza achatada. Entonces, por ahí, una analogía. Segundo, esta dama de Pacopampa tiene orejeras, unas orejeras grandes, que también lo tiene esta lápida. Además, esta lápida de Pacopampa, esta mujer o la dama de Pacopampa tiene alas. ¿Eso qué significa? Esas alas también estaban en la tumba. Son alas de oro que miden más o menos 35 centímetros, ¿no? Entonces es una divinidad alada. Probablemente aquí en este caso no es ya el jaguar, es el ave que representa a esta dama de Pacopampa y es la que gobernaba, digamos, el sitio de Pacopampa. Esto en un periodo ya un poco tardío, digamos así, porque la dama de Pacopampa no tiene más de 800 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, esa analogía, todo, es sumamente importante. Yo hubiera querido hablar mucho más sobre esto, claro, incluso mostrar las fotos de la dama, todo eso, ¿no? Pero ya demasiado... Quizá para una próxima oportunidad, doctor, lo invitamos porque este es un tema muy importante y ver cuál era la función precisamente de la mujer, o sea, que sí tenía presencia, ¿no es cierto?, en estas épocas. Sí, y un ratito quiero agregar, sí, la Estela Ramón de Chavín que hemos visto también es mujer, por si acaso, es de género, ¿no? Incluso en la portada del templo de Chavín hay 2 columnas también de piedra, y en ambas columnas está esta mujer. Esta mujer, una arqueóloga norteamericana, Patricia Lyon, escribió un artículo sobre la vagina dentada, porque justamente en el órgano sexual presenta una boca dentada, ¿no? Que es sumamente importante, es otro tema también para... Tenemos que hablar de todas maneras, doctor. Hay que seguir con las preguntas porque esta noche el tema de Pacopampa les ha gustado a muchos chotanos, ¿no es cierto? Y peruanos que están interesados precisamente en saber un poco más de este sitio arqueológico. Oscar Sánchez Ruiz dice, la noción de las 3 estructuras, serpiente, jaguar y aves,
¿tiene alguna relación con la noción existencial del hombre de los tres mundos? Claro, por supuesto que sí. Estoy diciendo de que la concepción del mundo o la cosmovisión de esta sociedad se fundamenta, no es en tres mundos, por si acaso. Es un solo mundo, pero que está dividido en tres espacios, ¿no? El Ucupacha, que es la parte baja, donde se entierran los muertos, donde siembra la semilla y brota, ¿no? Es el Ucupacha. El Hananpacha, ¿no? Que es la parte de arriba, donde están todos los fenómenos de la naturaleza, los que están vinculados, digamos, a la lluvia, especialmente, ¿no? Y el Hananpacha es la parte central donde están los seres humanos y donde el jaguar justamente es el personaje que maneja el poder, ¿no? Entonces, simbólicamente, pues, estamos viendo que es sumamente importante, digamos, la representación iconográfica en esta arquitectura de tres plataformas del Centro Ceremonial de Pacopampa. Emerson Oblitas Chávez dice, ¿se puede considerar a Pacopampa como el precursor de un gobierno matriarcal? Hablando precisamente de la dama de Pacopampa. Eso es lo que acabamos de decir, no solamente en Pacopampa, también en Chavín, ¿no? Y hay muchos argumentos para decir de que en las sociedades formativas todos los gobiernos eran prácticamente matriarcales, ¿no? Ahora, es un gobierno de género. Un gobierno de género. Tito Percy Gamonal González dice, ¿qué relación tiene Pacopampa con los huambos? Los huambos, sí. Yo escribí hace 2 años o 3 un artículo sobre muchos íconos que nosotros encontramos en diferentes casas de campesinos en huambos. Huambos es otra cultura, bastante tardía, antes de los incas, ¿no? Y sabemos que los incas hicieron el Capañán pasando por Huambos hacia la ruta de Quito, ¿no? Entonces, Huambos se convirtió en un sitio muy importante para los incas. Ahí construyeron un tambo, ¿no? Intermedio para comunicarse con la parte sur y la parte norte. Eso fue ya en la época inca, ¿no? Entonces los huambos pertenecen a otra época, antes de los incas y después de los incas, pero está muy alejada, digamos, del periodo formativo, ¿no? Está bien. Seguimos con más preguntas. Doctor Morales, Jordan Farfán López dice, la ruptura iconográfica de la fase inicial a apogeo podría deberse a movimientos migratorios de grupos amazónicos que se establecieron en la zona. Claro, yo le dije que seguía la hipótesis de Julio Cetello. Exacto. Entonces, esa ruptura, ese cambio brusco, ¿de dónde viene? Esa es la gran pregunta. Y por los símbolos que se representan, jaguar es amazónico, el ave alpí es amazónico, la anaconda es amazónica. Entonces, por lógica, de igual manera que Julio Cetello ya lo había planteado cuando hablaba de la cultura chavín que tenía origen amazónico. Entonces, estos elementos etnográficos de la Amazonía nos hace pensar, pues, que es una migración que está saliendo de la Amazonía hacia las cabeceras andinas. Y como ya les he dicho, Pacopampa está muy cerca del Marañón y el Marañón forma parte del Amazonas. Entonces estamos ahí, ¿no? Es probable que eso sea la ruta. Es probable. Moisés Burga dice, ¿se podría decir que los de Paco o los Pacopampa tenían influencia moche o con los chimús? No, porque moche es posterior, digamos, ¿no? Más bien moche tiene algunas influencias, pero muy lejanas, con el formativo de la costa, con el estilo básicamente que se llama cupisnique, que es un chavín costeño, ¿no? Ahora, Alejandro Pérez González dice, felicitaciones al doctor Daniel Morales
¿Cuánto falta por descubrir en el complejo arqueológico Pacopampa, ya que la mayoría de excavaciones se han hecho en la tercera plataforma? Sí, Alejandro, como tú sabes, y como pacopampino que eres, ¿no? Y representas también a una asociación de pacopampinos, en Pacopampa falta mucho trabajo todavía. Lo que estamos haciendo ahora en convenio con la Universidad Etnográfica del Japón es solamente como tú dices, la tercera plataforma. ¿Qué habrá en la segunda plataforma? De la primera plataforma prácticamente no sabemos nada, ¿no? Entonces, esto queda ya para arqueólogos del futuro. Incluso ahora tenemos arqueólogos jóvenes de Pacopampa que van a seguir las huellas de los arqueólogos que han trabajado pues, en este gran sitio. Entonces, hay mucho todavía por descubrir. Ernesto Ciesa Tongo dice, felicitaciones al doctor Daniel Morales. ¿Se han encontrado los mismos íconos en otras ruinas descubiertas? Bueno, en otras ruinas en el Perú, por supuesto que sí, en todos los sitios formativos, como les he dicho, ¿no? Después del formativo esto va disminuyendo, ¿no? Pero en general sí se han encontrado. A propósito del señor Ciesa, yo no sé si el señor Ciesa es chotano pacopampino, pero quiero aclarar, cuando Pacopampa, ¿por qué el interés de Pablo Macera en Pacopampa? En Pacopampa. Pablo Macera daba clases en San Marcos y uno de sus alumnos fue Ciesa. Y cuando él explicaba emocionadamente sobre Chavín y mostraba Huaco de Chavín, este alumno se paró y le dijo, yo en mi tierra, en Pacopampa, he visto cerámica muy parecida a esta. ¿Dónde es eso? Le dijo, en Chota, en Cajamarca. Tienes que llevarme, le dijo. Y es a partir de ahí que este alumno Ciesa le lleva a Macera a Pacopampa y Macera queda maravillado al descubrir el sitio arqueológico de Pacopampa, ¿no? Y empieza la historia del proyecto arqueológico Pacopampa. Yo no sé si este señor está vinculado al alumno Ciesa que Macera... A ver, que nos responda, si está viéndolo, de seguro está viéndolo y escuchándolo también. Seguimos con las preguntas, doctor Daniel. Aquí hay otra de Jordán Farfán López. La ruptura iconográfica de la fase inicial a apogeo podría deberse a eso ya lo hicimos la pregunta, ya lo respondió también. De Sixto Tapia Tapia. Felicitaciones, doctor Morales, por la clarísima exposición. La pregunta es, ¿los 3 niveles del centro ceremonial es una formación natural o la adaptaron para darle la forma a 3 niveles? Sí, usted tiene mucha razón. Esta pirámide truncada está adaptada a una colina de un cerro. Entonces, para construir esas 3 plataformas, tuvieron que hacer muros de contención en esta colina. Es decir, la pirámide no es todo artificial, sino en parte, porque se ha adaptado, digamos, y se ha tratado de formar las 3 plataformas, ¿no? Moisés Burga nuevamente pregunta, ¿habrá alguna información o ninguna si las estatuas de Pacopampa estaban bañadas en oro, sino que llegaron los españoles y se robaron dichas estatuas? Bueno, ese es un chiste, ¿no? No podría contestar ni se podría saber tampoco, ¿no? Porque claro. todo lo que se han encontrado son monolitos de piedra, ¿no? Han estado muy deteriorados, todo, pero, ¿sabe? 3.000 años antes de Cristo es una antigüedad enorme. Seguimos. Para que pudieran haber conservado algo más, ¿no? Sí. Emerson Oblitas Chávez, ¿tuvo alguna expansión fuera de Querocoto? Pacopampa, ¿tuvo precisamente alguna expansión fuera de Querocoto? ¿Tuvo qué? ¿Tuvo expansión fuera de Querocoto? Pacopampa. Por supuesto que sí, claro. Por supuesto que sí. En el mismo sitio de Querocoto hay otro sitio también del periodo formativo, similar a Pacopampa, pero es más chico. Como lo he dicho, hay centros ceremoniales en el entorno del espacio geográfico de Pacopampa. Incluso hay en Cutervo,
hay en Huambos, ¿no? Hay en La Granja. Ujú. Entonces, todavía falta hacer muchas exploraciones y muchas investigaciones al respecto. Falta mucho trabajo por hacer, sin duda. Videlmo Núñez Carrillo, una vez terminada la exploración, ¿constituirá un lugar turístico frecuentemente visitado por su importancia arqueológica? Por supuesto que sí, digo, yo ya me adelanté a la respuesta. Claro, además ya Ya, existen turistas que llegan anualmente a visitar Pacopampa, especialmente en el mes de agosto. Y el proyecto actual que dirigen los japoneses está haciendo justamente un trabajo de protección, conservación y restauración del sitio. Va a tener también un museo de sitio. Todo ya está planificado, ¿no? Ojalá se realice pronto, nada más. Se ejecute, en verdad. Lo que es importante es llamar la atención al gobierno regional de Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Porque esto requiere una inversión de un presupuesto bastante grande. No es fácil. Entonces, la Universidad de San Marcos no tiene fondos para este tipo de investigación. El arqueólogo Yuki Seki, que trabaja ahora, busca fondos en el Japón, pero tampoco son suficientes. Creo que si los peruanos, las empresas del Perú, no invierten en este gran centro ceremonial, va a ser bien difícil, digamos, ponerlo en valor. En valor, que eso es lo importante. Y que la gente también que vive alrededor aprecie, ¿no es cierto?, el lugar, lo cuide, lo proteja. Sixto Tapia nuevamente dice, doctor Morales, cuando construyan el museo de sitio, bueno, en Pacopampa, ¿los retornarán el monolito jaguar, los morteros, la estela de Pacopampa? Esa es una buena pregunta, ¿no? Eso es patrimonio de la nación. Y como patrimonio de la nación, si el pueblo organizado tiene el espacio adecuado para exhibir esas piezas, creo que con el apoyo del Ministerio de Cultura puede ser posible el retorno de esos monolitos y artefactos, incluso cerámica, que ha salido durante muchos años cuando la Universidad de San Marcos todavía no participaba de este proyecto. Ahora, bien, Héctor Malca Coronado pregunta, ¿cómo se explica la deformación del cráneo de la dama de Pacopampa? Bueno, ese es otro tema muy importante, ¿no? La deformación de los cráneos solo lo hacen en las élites de gobierno. Entonces, desde que nace el niño que va a gobernar, ya al mes de nacido le empiezan, digamos, a poner un instrumento en la frente y en el occipital para deformarle la cabeza, ¿no? Y este es un símbolo de linaje, digamos así, porque son grupos que heredan el poder, ¿no? Entonces, la dama de Pacopampa heredó este linaje y por eso es que tiene el cráneo deformado. Es un símbolo de identidad, de poder. De poder. Ahí está la respuesta. Elio Eli Pérez Peralta dice, ¿cómo podemos asociar el conocimiento obtenido en las investigaciones arqueológicas de Pacopampa para la protección del patrimonio y la identidad cultural a nivel local y regional? No solamente a nivel local ni regional, sino también a nivel internacional. Y ahora, por ejemplo, con todas las investigaciones en la Universidad de San Marcos, Pacopampa es mucho más conocido en el extranjero que en el Perú. Fíjense ustedes. Sí. Eso quiere decir que hay mucha literatura. Muchos arqueólogos han pasado por Pacopampa y todos han escrito algo sobre Pacopampa. Entonces existe todo un bagaje de conocimientos sobre este gran sitio arqueológico. Y seguirá existiendo y seguirán publicando. Porque como les vuelvo a repetir, hay mucho que investigar en Pacopampa. Claro, claro. Walter Gavidia dice, con tanta riqueza natural arqueológica e histórica del Perú, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para considerar al turismo como un eje de desarrollo nacional? Es que en verdad ya se
ya se considera al turismo como un eje de desarrollo nacional. Hay muchos proyectos y como usted lo ha explicado también, la cuestión es ahora en el centro arqueológico la intervención del gobierno regional de Cajamarca. Lo ha mencionado muy bien usted, ¿no, doctor? Sí, y algo más, ¿no? Se tiene que hacer rutas turísticas. O sea, Pacopampa solo no va a ser un atractivo para los turistas, pero si lo vinculamos a la zona de Mochi, ¿no? Lo vinculamos al Señor de Zipán, que están muy cerca en el norte, lo vinculamos al mismo sitio de Chota, donde hay las famosas chulpas de Chota, que son sumamente famosas e importantes, y dando la vuelta por Cajamarca, ¿no? Hay otros atractivos más turísticos. Entonces se necesita unir esas rutas, y creo que aquí las agencias de turismo nacional e internacional tienen que procurar también poner su granito de arena para implementar rutas de turismo, llámese el extremo norte del Perú, ya cualquier nombre, pero que señale, digamos, una ruta de turismo. Y las rutas de turismo son, pues, bastante vendidas a nivel internacional. El problema es que hay que informar, hay que dar a conocer todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha investigado, porque tú no puedes poner en valor un sitio que no se conoce. ¿Qué le vas a decir al turista? ¿No? Pacopampa ya es suficiente, ¿no? Entonces, está preparado para hacer una ruta de turismo sumamente importante en el Perú. Tenemos otra pregunta, doctor. Rubaki Isaac dice, doctor, buenas noches. Dentro de la cronología histórica, ¿qué relación tiene la cultura de Pacopampa con los restos arqueológicos de Negropampa en Chota y con los de Chetilla en Tacabamba? Ya, yo he hecho un trabajo, fue creo que uno de mis primeros trabajos saliendo ya de egresado de la universidad en la zona de Chota, ¿no? Y Chetilla, por ejemplo, es un sitio sumamente interesante por estas chulpas funerarias, ¿no? Negropampa y otros sitios más, Lajas, donde hay muchos de estos sitios arqueológicos que tienen una tremenda importancia. Claro, cronológicamente están muy separados. Pacopampa es muy antiguo y todo esto de las chulpas de Chota son más o menos a partir del horizonte medio que le llaman, o sea, más o menos 600 a 800 después de Cristo, ¿no? Y aclarar que Chetilla pertenece a Conchán. Héctor Malca Coronado nuevamente pregunta, tiene una segunda pregunta, dice, ¿hay alguna relación de Pacopampa con Bolivia por el uso de azulita y con los tallanes por las conchas de nácar? Claro que sí, la azurita es un mineral que no hay en todas partes. Y uno de los sitios donde se ha traído la azurita es justamente Bolivia, ¿no? Eso implica de que estas sociedades complejas tenían toda una red de intercambio en productos exóticos, ¿no? Tanto como el mullo, por ejemplo, ¿no? O el strombus, la azurita, el cinabrio y muchos elementos que se utilizaban especialmente para los rituales de estos personajes tan importantes, tienen pues orígenes bastante diferentes, incluso algunos muy lejanos, como es el caso de Bolivia, ¿no? Rafael Filipo dice, en Kunturhuasi hay un museo de sitio gestionado también por los japoneses y donde el monumento es administrado por el Ministerio de Cultura. Sin embargo, es muy poco visitado y no se da el mantenimiento mínimo básico que debería tener, a tal punto que no hay nada de conservación. ¿Qué debe de cambiar en Pacopampa para que no se convierta en algo igual? Bueno, ya lo hemos dicho. Bueno, Kunturhuasi es también un proyecto muy importante gestionado por los japoneses. Hay museo de sitio, hay turismo, no mucho, pero hay.
El problema es que ahora está a cargo de la comunidad de San Pedro, ¿no? Entonces, ellos son los encargados. Pero lo que no se ha hecho es aperturar estas rutas turísticas como yo las he señalado. Por ejemplo, Conturhuasi también puede estar vinculado a la ruta de Pacopampa. Si hay varios sitios de importancia arqueológica, yo creo que esto poco a poco tiene que ir creciendo. El turismo no se da de la noche a la mañana. Exacto, es Se gestión. y se tiene que hacer mucha gestión, ¿no? Y Ya bueno, por eso, claro, y lo importante es primero darlo a conocer, difundirlo, y es lo que estamos haciendo aquí en Hacer Montaña, ¿no es cierto? Eso también es fundamental. sí. Tenemos una pregunta más. Yanina Pérez Peralta dice, recién hubo un atentado contra el patrimonio de Pacopampa. ¿Cómo se está trabajando la concientización sobre el cuidado y protección del patrimonio con la población de Pacopampa? Mire, si ha habido un atentado, no creo que sea de la gente de Pacopampa. La gente de Pacopampa yo lo conozco. Yo he vivido en Pacopampa muchos años. He sido rondero incluso, ¿no? Y mi trabajo justamente ha consistido en concientizar a los niños que estaban en la escuela, que estaban en el colegio, que ahora son adultos, son mayores, igual que yo, ya son viejos. Todos ellos han tomado conciencia de la gran importancia que tiene Pacopampa. Ellos cuidan, las rondas cuidan el sitio de Pacopampa. Ellos lo tienen como un tesoro, ¿no? Y en el futuro esto va a ser muy importante. Entonces, sí, pues ha habido un atentado, ¿no? Eso, el Ministerio de Cultura de Cajamarca se acercó, indagó todo, ¿no? Y probablemente fue gente de otro pueblo que vino, claro, y que hizo estas cosas con... Hay que sancionarlos, hay que investigar y sancionarlos, ¿no? Por supuesto que eso está en trámite, ¿no? Y la Dirección Desconcentrada de Cajamarca debe tener el expediente sobre el asunto, ¿no? Eso le compete realmente a la Dirección Desconcentrada de Cajamarca, ¿no? Velar por el patrimonio. Ojalá lo haga. Alejandro Pérez González, felicitaciones al doctor Daniel Morales. ¿Cuánto falta por descubrir en el complejo arqueológico Pacopampa, ya que la mayoría de excavaciones se han hecho en la tercera plataforma? Creo que esa ya la vimos, la contestó también. Sí, claro, sí, ya la respondí, sí. Aquí tenemos otra pregunta también de Elvis Osorio Arrascue. Buenas noches, doctor. Soy el magíster Elvis Osorio Arrascue, natural de Huambos, provincia de Chota. Deseo saludar. Bueno, le está mandando sus saludos. Rosa Elcira Cardoso, tema apasionante. Una consulta. Cuando hablan de Poroporo, ¿está relacionado a los restos que existen, aunque en mal estado, los vestigios de alguna cultura por el centro poblado de La Púcara, distrito de Tacabamba? La Xúcara. La Púcara. Mira, lamentablemente yo no conozco este sitio de Tacabamba. Yo he estado en Tacabamba hace más de 30 años. He estado incluso explorando y hemos encontrado muchos sitios, etcétera, pero no hemos encontrado algo parecido a Pacopampa, ¿no? Lo de Udima es otro sitio que se parece mucho a Pacopampa, ¿no? Y ahí incluso hay arte rupestre del periodo formativo también, ¿no? Que es muy, muy importante. Lili Delgado Loaiza, y ya estamos terminando, doctor, ya estamos terminando. Felicitaciones al doctor Daniel Morales, un resumen que aporta mucha lucidez y promueve la investigación. Quisiera consultar si las fuentes arqueológicas hasta ahora encontradas nos permiten sacar una conclusión que la sociedad de Pacopampa tuvo una visión dual del poder sin hegemonía androcéntrica. Claro, sin hegemonía egocéntrica, eso es un poco difícil. Hegemonía androcéntrica, dice. Androcéntrica, ¿no? Bueno, quizás eso todavía está por investigarse, ¿no? Pero como le digo,
¿no? Aquí la figura del jaguar antropomorfo está íntimamente vinculado a un personaje femenino. Por eso hemos dicho de que es de género, ¿no? Y ya en el periodo formativo, en todos los sitios del periodo formativo en el Perú, también se repite este poder de género, ¿no? Con este personaje antropomorfo que es el jaguar, ¿no? Segundo, Indalecio Gavidia Campos dice: mis más sinceras felicitaciones por la gran importancia que tiene Pacopampa para nuestra provincia y la magnífica disertación de grandes investigadores. Espero que las autoridades, bueno, es un comentario, espero que las autoridades le den la importancia correspondiente y se inserte dentro de la historia de nuestro país. Elvis Osorio Arrascue: en mi tesis de maestría hago una propuesta de ruta turística denominada Señorío de los Huambos, en las provincias de Chota, Cutervo y Santa Cruz de región Cajamarca, donde Pacopampa es uno de los lugares turísticos preponderantes en nuestra provincia chotana, así como Chetilla y otros lugares de relevancia turística. Felicitaciones, también es otra manera de promover este centro arqueológico tan importante, no solo este centro arqueológico tan importante, sino los lugares que ya acaba de describir, ¿no? Claro, una tesis sumamente importante, me parece. Lo que le falta es difundir. Hay que publicar esa tesis. Yo creo que si él ya ha trabajado las rutas, ¿no?, que está mencionando, sumamente importante, ¿no? Felicitaciones por este joven. Sí, qué genial que precisamente en este tipo de tesis se toquen, ¿no es cierto?, temas como Pacopampa. Muy importante. Claro, claro. Bueno, le doy ahora el pase a Claribel. Adelante, Claribel. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Muy amable. Gracias a ti. Gracias, doctor, y gracias, Giovanni. En este momento presento al sociólogo Héctor Vladimir Gamona Lidrogo, representante Montaña en Cajamarca, quien se encargará de las conclusiones. Adelante, Héctor. Buenas noches al doctor Daniel Morales y gracias por su exposición muy brillante. Voy a dar lectura a las conclusiones de esta charla, Pacopampa. Se ha llegado a 3 conclusiones. La primera es que, de acuerdo a los estudios realizados, la organización social e ideológica de Pacopampa se encuentran 3 plataformas o pirámides. La primera, donde se encontró la iconografía de la serpiente, el Ucuipacha. La segunda plataforma o pirámide, donde se encontró al jaguar, la iconografía de jaguar, llamado también el Caipacha. Y la última plataforma donde se encontró la representación de las aves, el Hananpacha. La segunda conclusión es que Pacopampa se desarrolló en 3 fases. La primera fase, llamada fase inicial, entre los años 1300 a 1200 a.C. La segunda fase, la fase de apogeo, entre los años 1200 a 400 años antes de Cristo. Y la última fase de expansión, entre los años 400 a 200 antes de Cristo. En este desarrollo hubo una expansión resaltando la representación tripartita y dualidad de género del poder. Y la conclusión número 3 es que el poder de la sociedad de Pacopampa en el periodo formativo tiene una representación iconográfica resaltando al jaguar, y ahí su importancia antropomorfa en todo este desarrollo de la cultura Pacopampa. Bueno, muchas gracias por su atención. Buenas noches. Gracias, Héctor. Nuestro agradecimiento sincero al ponente de esta noche, a los asistentes de Meet y Facebook. De esta manera vamos cerrando el programa de la noche, invitándoles a nuestra siguiente charla el día miércoles 21 de octubre, con un tema de inicio a la Semana de la Educación Ambiental. Unos minutos para una breve reflexión de nuestro ponente. Lo escuchamos, doctor Daniel.
Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Ser Montaña y a todos los que han procurado, digamos, hacer esta transmisión, que es sumamente importante para dar a conocer el patrimonio arqueológico de Pacupampa. Creo que los chotanos conocen algunos este gran sitio. Quizás con esta ponencia muchos estén ya involucrándose en la protección y puesta en valor de este sitio. Eso es lo que más aspira el pueblo de Pacupampa, el distrito de Querocoto, la provincia de Chota y el departamento de Cajamarca. Creo que una vez más debo agradecer a todos ustedes por haberme dado la ocasión de llegar a este público tan importante como son ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Daniel. Buenas noches a todos. Hasta la próxima charla de miércoles. Buenas noches. Chao, gracias. Gracias.